El gobierno de Carlos Lleras Restrepo comenzó el 7 de agosto de 1966, enfrentando serios problemas políticos y económicos que generaban inestabilidad en el sistema del Frente Nacional. En el aspecto político había una crisis y debilidad en la autoridad del Ejecutivo, evidenciada en el constante conflicto entre la Presidencia y el Congreso, y en el uso recurrente del estado de sitio para mantener la autonomía y gobernabilidad. En cuanto al aspecto económico, se enfrentaba a una crisis cambiaria y déficits fiscales recurrentes que paralizaban la gestión pública. El crecimiento económico era insuficiente, el empleo no cubría la demanda debido al crecimiento demográfico y la migración rural-urbana, y la inflación erosionaba el poder adquisitivo, lo que incentivaba el descontento y la agitación laboral. Para enfrentar estos problemas, Carlos Lleras Restrepo tomó varias medidas. Propuso una reforma constitucional y administrativa para fortalecer al Ejecutivo frente a los partidos y los poderes regionales y locales, buscando dotar al Estado de una estructura institucional más robusta. Su gobierno se enfocó en transformar la estructura político-institucional para fortalecer la autoridad presidencial, ampliar el poder del Ejecutivo frente al Legislativo, incrementar la influencia de los técnicos en las decisiones del Estado y aumentar la intervención estatal en la economía. En esta reforma se plasmaron acuerdos que sentaron las bases para desmantelar parcialmente las instituciones de coalición, de manera que, incluso después de la terminación formal del Frente Nacional en 1974, se mantuviera el espíritu del gobierno compartido. En estas conversaciones se concretó la iniciativa de prolongar la paridad partidista hasta 1978 y, a partir de ese año, garantizar la participación adecuada y equitativa en la administración pública para el partido que siguiera en votos al del presidente electo. Para la rama legislativa, se acordó una transición gradual que comenzaría en 1970 con la eliminación de la distribución paritaria de las curules. Asimismo, se suprimiría la obligación de presentarse exclusivamente como liberal o conservador, extendiéndose estas medidas a la Cámara y el Senado a partir de las elecciones a corporaciones públicas de 1974. Aunque estas primeras medidas se aprobaron con relativa facilidad, el segundo paquete, que incluía aspectos como la composición del Congreso Nacional, los auxilios parlamentarios y el régimen departamental, enfrentó mayores dificultades. Carlos Lleras Restrepo presionó fuertemente, llegando a amenazar con su renuncia a la presidencia si no se aprobaba la reforma y solicitando la renuncia de ministros, lo que afectó los intereses burocráticos de los primeros en el Parlamento. Finalmente, estas acciones llevaron a la aprobación de la reforma de 1968. Por otra parte, ante los retos en materia económica e intentar resolver los problemas de liquidez, Carlos Lleras Restrepo recurrió a un crédito de stand-by con el FMI, con el fin de afrontar los problemas más urgentes, como el pago del servicio de la deuda externa pública y privada y la cancelación de importaciones vitales para el funcionamiento económico. La respuesta de la entidad financiera internacional vino acompañada de una serie de recomendaciones sobre medidas de política económica que, en su criterio, eran indispensables para sanear definitivamente los recurrentes desequilibrios en el sector externo. Se puede afirmar que Lleras Restrepo fue el único gobernante de Colombia en los últimos 2 siglos que se atrevió a discrepar de las recomendaciones o exigencias de los Estados Unidos y de los organismos internacionales, rechazando las del FMI, que consistían en la liberación de importaciones, eliminación del control de cambios, supresión de subsidios a la agricultura e industria y la devaluación de la moneda. Las negociaciones con el FMI se rompieron el 26 de noviembre de 1966, lo que llevó al gobierno a aplicar sus propias medidas para conjurar la crisis externa. Apelando a las facultades conferidas por el estado de sitio y luego por la reforma, el presidente Lleras expidió una serie de decretos que modificaban la política cambiaria. Desde la perspectiva económica, estas medidas fueron efectivas en el corto plazo para detener la hemorragia cambiaria, aunque ocasionaron algunos desajustes como el aumento de precios. Para entender la negativa de Lleras Restrepo hacia organismos como el FMI, es necesario señalar que él era partidario de seguir el camino de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que promovía iniciativas de desarrollo no dependiente mediante la industrialización local, sustitución de importaciones y promoción de exportaciones. Para llevar a cabo esto en Colombia era necesario profundizar en la reforma agraria iniciada por Lleras Camargo.
El interés de Lleras Restrepo en revivir la reforma agraria también estuvo influenciado por la sombra de la Revolución cubana, que ya había tomado forma en Colombia con la consolidación de una serie de grupos guerrilleros de inspiración castrista y comunista, el ELN, las FARC, el EPL, en las áreas rurales. Al respecto, Lleras señalaba que un clima de paz social en los campos se lograría no solo mediante la policía y el ejército, sino también a través de la justicia y la mejora de las condiciones rurales. Para conseguir el apoyo campesino, Lleras Restrepo impulsó la organización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que sería el soporte social para su proyecto modernizante en el campo. La ANUC transformó la mentalidad de muchos campesinos, se convirtió en un instrumento de lucha que permitió a estos pasar de ser sirvientes de los ricos a convertirse en propietarios de la tierra. La asociación de usuarios se unió bajo lineamientos políticos basados en la idea de tierra para quien la trabaja. El empoderamiento social y político de la ANUC aceleró el ritmo de la reforma, lo que agudizó las tensiones sociales entre campesinos, terratenientes, gremios económicos y el Estado. A ello se sumó la radicalización política de la propia ANUC, impulsada por la dinámica del proceso y por la creciente influencia de distintas facciones de la izquierda política en el movimiento campesino. La intensificación de las tomas masivas de tierras, reivindicadas como recuperaciones, tuvo su contraparte en la reacción de los terratenientes, quienes las calificaban como invasiones. La creciente radicalización de la dirigencia del movimiento llevó rápidamente a su distanciamiento de la política oficial del gobierno. Bajo estas condiciones, en las que la fortaleza de los intereses latifundistas impedía que el aparato institucional respondiera con la agilidad que demandaba la problemática campesina, la organización campesina se convirtió en un componente políticamente desestabilizador, en la medida en que fueron estas asociaciones las que por su cuenta adelantaron una reforma agraria, de hecho a través de las invasiones, la recuperación y la toma de tierras. Los conflictos resultantes asediaron a la administración del presidente Lleras Restrepo, especialmente en sus 2 últimos años, y adquirieron mayor dinamismo durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero, quien se comprometió desde el inicio de su gobierno a frenar por completo la política de organización campesina y de redistribución de tierras. Como resultado, la reforma agraria no pudo llevarse a cabo y la tierra continuó siendo una fuente de conflicto social. Finalmente, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno en el ámbito económico, se experimentaron alzas en los precios de alimentos, transporte y servicios. Esto, sumado a la radicalización de la lucha agraria y la falta de ideas institucionales para canalizar el conflicto social, llevó a una creciente protesta social. Las modestas reformas del gobierno de Lleras Restrepo no lograron satisfacer las expectativas de las nuevas generaciones de estudiantes universitarios, quienes, a lo largo de todo el periodo presidencial, mantuvieron una permanente agitación contra el gobierno. La respuesta de Lleras fue autoritaria, reprimiendo por la fuerza muchas de las manifestaciones estudiantiles en el marco del estado de sitio. A través de decretos, la agitación estudiantil fue tipificada como acto de agresión colectiva y se establecieron sanciones por conductas de agresión, tanto verbal como escrita, contra el gobierno y las fuerzas militares en ejercicio de sus funciones. Estas medidas autoritarias reflejaron las limitaciones de su administración para manejar el descontento social en un país en transformación.